justamente utilizando la autopista central, quienes tuvieron que esperar varios minutos hasta que tanto carabineros como también personal de la autopista pudiese establecer una reapertura lo más pronto posible de esta autopista, que finalmente es una de las más utilizadas en la región metropolitana. Así es, perfecto. Muchas gracias, Yuxan Sánchez, por este reporte. Que estés muy bien, que tengas buen día. 9 de la mañana con 48 minutos y bueno, esta es la noticia del momento, un fuerte sismo, un terremoto que se ha reportado hace algunos instantes nada más en Colombia. Ahí ya estamos viendo las primeras imágenes que han comenzado a circular ya por redes sociales, donde se logra ver la magnitud del impacto y las consecuencias de este fuerte sismo que sacudió a Colombia y que se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali. También se sintió en Quito y Panamá, según lo que ha informado el Servicio Geológico Colombiano. El sismo fue de magnitud 6.6 según lo que indica el Servicio Geológico Colombiano, pero según el Servicio Geológico de Estados Unidos la magnitud habría sido de 7.4. Ustedes saben que la primera información de las magnitudes es todo preliminar. Ya con el pasar de las horas se va a obtener información con mayor certeza para poder determinar finalmente si fue de magnitud 6.6 o 7.4. Todo esto es información que está en desarrollo. Esto ocurrió a las 7 de la mañana con 34 minutos hora de Colombia. Acá en nuestro país es una hora más, o sea, eran las 8 de la mañana con 34 minutos. Ocurre además este sismo, este terremoto, en un horario en el que muchas personas ya se encontraban fuera de sus casas, en sus trabajos o rumbo a sus trabajos, en las escuelas, rumbo a las escuelas, ¿cierto? Por lo tanto, pilla este sismo a los ciudadanos colombianos de esas ciudades en un horario donde su día a día ya había comenzado, ya estaba en marcha, ya estaba en curso, ¿cierto? El comienzo del día, por lo tanto esto genera también que esto tenga un mayor impacto. El sismo se habla que tuvo una profundidad de unos 100 kilómetros con epicentro cerca de San José de Palmar, esto es en el estado de Chocó. Está al oeste de Colombia. Los edificios en Bogotá han sido evacuados según las primeras informaciones, según información preliminar con respecto a lo que ha ocurrido en este lugar. Todavía no hay mayor información con respecto de inmuebles dañados o personas afectadas producto de este movimiento registrado durante la mañana de este lunes. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, comunicó que las características de este terremoto no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Este sismo ocurre 2 meses y medio después del doble terremoto que devastó a la vecina Venezuela, dejando miles de muertos y múltiples edificios destruidos. Según las imágenes que se han ido conociendo, sí se logran apreciar daños más bien de fachadas, ¿cierto? Donde se ve que caen algunos pedazos de murallas, de las fachadas de algunos edificios, de locales comerciales. Se logra apreciar también algunos ventanales, vidrios, ventanas rotas por producto de este fuerte movimiento telúrico, y no se han reportado edificios 100% colapsados. Sí están rondando ya algunas imágenes, algunos registros donde se logra apreciar edificios con algún tipo de daño, por ejemplo estructural, pero no destruidos al 100%, como fue el caso de lo que observamos, por ejemplo, hace 2 meses y medio atrás en Venezuela. De todas maneras, esto es una información que está en completo desarrollo, porque como bien les decíamos, esto ocurrió a las 8:34 de la mañana hora chilena. Allá en Colombia es una hora menos, por lo tanto ha pasado muy poco rato, muy poco tiempo para poder ir conociendo la real magnitud y las reales consecuencias de este terremoto. Pasemos a revisar parte de cómo se vivió este fuerte movimiento sísmico.
Juan Camilo. Sí, muy fuertemente, pero lo importante es para quienes nos escuchan hasta ahora, mantengan la calma. Hugo Mario, en Cali, ¿qué está pasando? Muy duro, muy duro. Fuerte, Ricardo. Felipe, mire, ahí estamos viendo la imagen en Cali. Muy fuerte el temblor. Está estremeciendo muy fuerte el edificio donde está ubicado. Por favor, vamos ubicando a todos los corresponsales. Fuerte temblor a esta hora, en vivo en Bogotá, en Cali, en el eje cafetero. Tranquilidad, se sigue remeciendo, pero esto seguramente ya son... El epicentro preliminarmente sería en el Pacífico colombiano. Vamos a Bucaramanga, por favor. Qué también, barbaridad, qué largo. Javier Rodríguez, se sigue moviendo la tierra, moviendo. Ricardo, es durísimo, se sigue moviendo muy duro en Bucaramanga. Llamemos a Cristian Santiago, por favor, en el Catatumbo. Durísimo el temblor, Ricardo. Por favor, tranquilos. Primero la calma, se sigue moviendo. Ricardo, Novita chocó 4 kilómetros de profundidad. Esto se sigue moviendo. 6.1, muy fuerte. 6.1, muy fuerte. Vamos al Chocó, tranquilidad. Sí, pero bueno, hagamos programa, vamos con calma. Pero Felipe, creo que esto nos interrumpe que no haya daños. Al ministro Indalecio Dangond lo llamamos en minutos porque el temblor es muy fuerte y aquí se sigue moviendo el edificio. Sí, señor. Claro, ahí estábamos viendo cómo este terremoto se sintió en una radio, quedó todo registrado, ¿cierto?, por las cámaras. Hay falta información, ¿cierto?, para saber, por ejemplo, cuánto duró este movimiento sísmico. Allí ellos lo describían como de larga duración. Además, recordemos que el de Venezuela fueron aproximadamente 30 segundos, fueron un par de segundos, pero al parecer este terremoto que se reporta allá en Colombia duró un poco más. Hasta el momento, como les decíamos, las autoridades colombianas, estaba yo revisando acá las redes sociales de los ministerios de presidencia, todavía no se hace un reporte oficial con respecto a daños o víctimas, posibles víctimas, ¿cierto?, de este gran sismo. Sí, por ejemplo, hay información por parte del alcalde de Bogotá, que a través de su cuenta de X dice que después del temblor que se sintió no hay reportes de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios, pero eso es en Bogotá, que no fue el epicentro, ¿cierto? El alcalde de Cali también dice que hay muchos edificios agrietados, sin embargo, no se ha entregado mayor detalle con respecto, por ejemplo, a edificios con daños estructurales. Además, tenemos ahí las declaraciones del recién asumido presidente. La semana pasada, recientemente, asumió el mando de Colombia Abelardo de la Espriella, quien dice acá: he asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno. No están solos, el Estado está presente y actuando firme por la patria, dice acá el recién asumido presidente, que tal como indica entonces en esta declaración que da a través de X, se iría trasladando entonces hasta el epicentro de esta emergencia, de este terremoto que, según poco a poco se ha ido informando, al parecer se han provocado algunos derrumbes, pero como les decíamos, todo esto está en desarrollo. Todavía, ¿cierto?, no hay certeza ni ningún comunicado oficial por parte del gobierno colombiano para tener mayor precisión de si es que hay víctimas, heridos o también gran afectación de edificios, ¿cierto?, producto de este terremoto. 9 de la mañana con 57 minutos. Vamos a cambiar de tema apenas tengamos más información de este sismo en Colombia. Por supuesto que vamos a retomar esta noticia. Mientras tanto, volvemos acá a nuestro país. Vamos a tomar contacto con Nicolás Krum, que nos va a contar sobre un operativo policial que logró desbaratar una red de prostitución. Nico, tú nos cuentas más detalles. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mane, buen día. Sí, se trata de una operación que llevó a cabo la Policía de Investigaciones. Tiene que ver con la detención de 3 personas, 2 ciudadanos ecuatorianos y una mujer chilena, quienes serían los líderes de esta red criminal que se dedicaba a... La consecuencia podría ser que se generen deslizamientos o aluviones, así que por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este sistema frontal que debiese llegar mañana martes a la zona norte de nuestro país. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos, espérenos. Todo lo que pasa en Chile y el mundo con un equipo que da confianza. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Muchos cuentan historias, pero nadie bajo la mirada de Primer Plano. Viernes, después de Chilevisión Noticias. Noticias con análisis y diversos puntos de vista. Para que decidas informado. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Súmate tú también a El Club de la Comedia. Jueves, 10:30 de la noche por Chilevisión. Información creíble y chequeada para que siempre estés al tanto de lo que pasa. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Las tardes tienen un solo líder. Plan Perfecto. ¡Modo mundial! El programa de espectáculos Bueno, excelente. No, para. favorito de los chilenos. Opinar lo que usted quiera. Entretención. Las chiquillas están todas enamoradas. Exclusivas. Me voy a picar. Y toda la actualidad. Es una buena pregunta. ¿Cómo? Gracias por preferirnos cada tarde. Plan Perfecto. Golazo de Chilevisión. Cada tarde, de lunes a viernes por Chilevisión. Los temas que marcan la agenda, las 24 horas del día. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. El programa que ha hecho bailar a todo Chile llega a su gran final. Vive la experiencia de un evento que traspasará la pantalla. Este 13 de agosto, el Arena Santiago bailará con un show espectacular al ritmo de Francisca Valenzuela, Catay, Luke Ra y Alanis Lagos. No te quedes fuera. Venta de entradas a partir del miércoles 22 de julio. Fiebre de baile. Gran final por Chilevisión. Noticias a toda hora con el equipo periodístico en que confías. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Dale, para escucharte. Per confusione sarà perché ti amo, è un'emozione. No me sale. Vamos de nuevo, Forte, stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Mamá, esto no es lo tuyo. Ay, sí. Por suerte, no soy yo la que va a cantar. Famosos como nunca los has escuchado. Fiebre de canto. Gran estreno Prime. Muy pronto por Chilevisión. Todo lo que pasa en Chile y el mundo con un equipo que da confianza. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias.
En estos 10 años hemos visto más de 4.000 historias en Chile y en más de un país en el mundo. Con conexiones que permanecen porque hemos construido un puente entre lugares lejanos y personas increíbles. Y las Estamos de vuelta, 10 de la mañana con 20 minutos en esta jornada de día lunes bastante fría, bastante helado, no solo acá en la capital, también en otras regiones de nuestro país. Les cuento que a esta hora en Santiago tenemos cielo nublado y la temperatura del momento es de 6.4 grados. Recordarles que la máxima que se espera para hoy es de 11 grados. Vamos a seguir ampliando la información con respecto a este terremoto que se ha provocado en Colombia. Recordarles que esto ocurre a las 8:34 de la mañana aproximadamente, hora de Chile. Allá en Colombia es una hora menos, por lo tanto este sismo los pilla en un horario matutino donde ya habían comenzado su día, ¿cierto? Las personas allá en Colombia, 7:34 de la mañana, hora colombiana. Donde les decíamos, esta es una información que se encuentra en total desarrollo. Se habla de una magnitud de 7.4 grados según el Servicio de Geología y Sismología de Estados Unidos. Sin embargo, el Servicio Sismológico de Colombia en una primera instancia determinó que se habla de una magnitud de 6.6. Esto es información, como les decíamos, que todavía está en desarrollo, pero poco a poco se ha ido conociendo más registros y más información con respecto a las consecuencias de este terremoto en Colombia, donde ya se habla de algunos edificios colapsados, o se habla también de personas atrapadas entre los escombros. Por lo tanto, se ha movilizado, ¿cierto?, rápidamente todos los servicios de emergencia de Colombia. Hace instantes nada más, de parte de Presidencia Colombia, a través de su cuenta de X, informaban que ante el temblor registrado, el presidente recientemente asumido la semana pasada, ¿cierto?, Abelardo de la Espriella, ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Dicen que el mandatario se encuentra con la UNGRD, que esto es específicamente, les digo de inmediato lo que significa esta sigla, significa Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, una especie como del símil de Senapred de nosotros acá en Chile. Entonces, Presidencia de Colombia informa que ha citado a este Comité Nacional para el Manejo de Desastres, que se encuentra reunido el presidente con esta institución, evaluando la situación, conociendo los reportes de todo el territorio nacional y coordinando las acciones que sean necesarias. El gobierno nacional permanece atento y actuando. Mantendremos informados a los colombianos. Es parte de lo que informó hace 20 minutos atrás Presidencia Colombia. Esto antes ya habíamos visto, ¿cierto?, este comunicado que había también realizado el presidente colombiano a través de su cuenta de X. Dentro de la información reciente que se va conociendo es que, por ejemplo, hay bastantes daños en Pereira, hay un derrumbe de edificio de 3 pisos en esa localidad. También se habla de edificios colapsados en Manizales y este es el edificio que colapsa en Pereira, un edificio de 3 pisos, que además esto queda todo registrado entre las personas que logran reunirse al medio de la calle, evitando estar en un lugar de riesgo, y cuando ven que efectivamente este edificio ya colapsa en su totalidad,
tratan de salir de este lugar, pues queda todo este polvo en suspensión, ¿no es cierto? Una situación muy complicada. Además, se han provocado derrumbes de fachadas en otros edificios. Hay edificios colapsados, como les decíamos, también en Manizales. Personas atrapadas entre los escombros tras el derrumbe de un edificio en Cali. También el aeropuerto de Pereira ha resultado con algunos daños producto de este terremoto que cada minuto que pasa, ¿cierto?, se va informando de diferentes situaciones que se van reportando. Por ejemplo, se reporta también que la Catedral de Manizales sufrió graves daños por este temblor, lo llaman allá en Colombia. Allá en Colombia están hablando de temblor, no están hablando de terremoto, pero ha sido una situación allí bastante compleja. También acá lo que dicen es que se reportan daños en diferentes zonas del país debido a este fuerte temblor, donde el epicentro fue en San José del Palmar, en Chocó, y se han ido difundiendo diferentes imágenes de cómo está el panorama, donde las imágenes que van llegando, además de las redes sociales y los distintos medios de comunicación, se logra ver que efectivamente hay edificios que se derrumbaron, hay edificios que colapsaron. De hecho, acá también se reportan personas atrapadas en una estructura que se desplomó en Quibdó, esto es en Chocó, donde fue el epicentro, tras el fuerte sismo registrado durante esta mañana en Colombia. Quedaron registros, además, de cómo se vivió este terremoto en medios de comunicación que estaban al aire, estaban en vivo cuando se produce este terremoto de magnitud 7.4. Ya también se habla, ¿cierto?, de 7.4 allá en los medios de comunicación colombianos. Han existido declaraciones de diferentes alcaldes de las localidades que se han visto afectadas con este sismo. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un reporte sobre la situación de la ciudad tras este sismo, donde se decía que hubo evacuación de edificios, pero acá en Bogotá no es donde está la mayor afectación. Además de este terremoto 7.4, se han reportado nuevos movimientos telúricos, nuevos sismos, ¿cierto? Las conocidas réplicas, por ejemplo, de 4.8, que se registró también allí en las cercanías de Chocó, que es donde se produce el epicentro de esta emergencia que afecta y que está en desarrollo allá en Colombia. ¿Qué más se reporta? Se han reportado diferentes edificios con afectación, ya sea locales comerciales, también algunos edificios de centros de salud, como es lo que estamos viendo allí en pantalla. Acá desde los medios de comunicación colombianos reportan que este temblor, este movimiento telúrico, se sintió con gran fuerza en diferentes ciudades. Aparte del epicentro, esto se sintió en Bogotá y Cali. Todavía no hay información exacta de cuántas personas han resultado heridas, pero que efectivamente hay personas heridas, las hay producto de el colapso de los diferentes edificios que hemos visto en estos registros que se han ido propagando por las redes sociales. Finalmente se habla en Colombia de este temblor de magnitud 7.4. Según el Servicio Geológico Colombiano, las autoridades han ido informando paulatinamente de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. Un sismo que se sintió también en Bogotá, en Cali, en Popayán, en Manizales, en Armenia, en Pereira, en Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país. En algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios, y en la segunda ciudad, una de las torres de la catedral sufrió daños, que era lo que estábamos reportando hace algunos instantes. Hace minutos atrás se informó
informaba que hay más de 20 estructuras colapsadas solamente en Cali, con personas atrapadas. Acá las autoridades dicen que ya están frente a esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali, que le han solicitado apoyo a otras ciudades como Bogotá y Medellín con rescatistas para poder auxiliar a quienes se encuentran atrapados. También se reporta que este sería el sismo de mayor magnitud registrado en la última década en Colombia. Con relación al sismo ocurrido, ¿cierto? La entidad ha informado que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. Además, indicaron que el movimiento telúrico se sintió incluso en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Informaron que se han registrado hasta el momento 2 réplicas de magnitudes 2.8 y 4.8, donde por supuesto esto es información en desarrollo que se sigue ampliando. Se ha ido informando también de otras medidas que han tenido que tomar las autoridades para hacer frente a este sismo, como parte de las medidas de precaución implementadas. Por ejemplo, en Bogotá se había informado de la suspensión del servicio Transmicable en la ciudad de Bolívar. Sin embargo, Transmilenio informó que por normalización de las condiciones retoma su operación. O sea, hay importantes medios de transporte que han tenido que suspender momentáneamente sus servicios, pero de a poco se han ido retomando. La Aeronáutica Civil también reporta afectaciones en aeropuertos. Se presentan afectaciones en aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por supuesto que a medida tengamos más información vamos a ir ampliando todo lo que se conoce sobre este sismo que ocurre durante la mañana en Colombia. 10 de la mañana con 31 minutos, regresamos a nuestro país para contarles que el gobierno ingresaría al Congreso lo que podría ser su segundo hito legislativo, la llamada mega reforma de seguridad. En medio del debate, este domingo la exministra del Interior, Carolina Toa, lanzó duras críticas a lo que se conoce de la propuesta. De abril, hace apenas 109 días, aquella firma mandaba a Valparaíso lo que se convertiría después en el primer hito legislativo del gobierno, la aprobación hace 5 días del megaproyecto de reconstrucción. Memorias titulado Prométeme América, que llegará a las librerías después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Una forma de recordarle a su país que todavía le queda una historia por contar. Ya está a conocer del todo el acontecer internacional, Sofi, y bueno, más adelante vamos a estar viendo lo que ocurre con Colombia. ¿O partimos con eso? No. Partimos con Colombia, ¿sí? Según lo que teníamos presupuestado en la pauta. No sé si me confirman si tienen lo... Sí, bueno, tenemos... Estaba viendo otra cosa yo acá en la pauta, por eso. Claro, sí, vamos a hablar obviamente de lo que está pasando hoy día en Colombia con este terremoto de magnitud de 7,4. Más temprano, Mane, cuando recién las autoridades geológicas daban a conocer la magnitud, hablaron de un sismo 6,6, pero esto después con el paso de los minutos fue revisado y ya estamos hablando de un terremoto 7,4 que remece sobre todo a la región, a la provincia del Chocó, esto hacia la costa y deja graves daños como estamos viendo en pantalla, pero no solamente allí cerca del epicentro, Mane, que además tuvo una profundidad de más o menos 90 kilómetros, sino que además son varias las ciudades que están sintiendo allí la fuerza de este sismo, como por ejemplo la ciudad de Pereira, Manizales, Cali, un sismo que incluso se sintió en la propia capital, en Bogotá, según también lo confirmaban sus autoridades. Lamentablemente, la última información que nos llega desde las zonas más afectadas hablan de al menos 20 víctimas fatales a nivel
nacional. Cuando miramos Pereira, que es una de las zonas más golpeadas, Mane, son por lo menos 18 víctimas fatales. Esto lo ha entregado el alcalde, que hace algunos instantes logra entregar ese nuevo balance y que, claro, podría ir cambiando, aumentando con el paso de las horas. Decimos 20 a nivel nacional porque hasta el minuto son 18 en Pereira, 2 en Manizales, y estamos a la espera de la información oficial desde Cali, donde presuntamente ya algunos medios locales estaban hablando también de fallecidos, sobre todo con lo que estamos viendo en pantalla, con el colapso de edificios, Mane, cuando eran casi las 8 de la mañana, específicamente allá en territorio colombiano, mucha gente que todavía estaba al interior de sus casas, en camino al trabajo, a los estudios, etcétera, y allí es cuando comienza a moverse la tierra. Algunos reportes hablan además de un sismo que se extendió por varios segundos, incluso un movimiento que habría alcanzado los 3 minutos. Eso lo estamos esperando allí, la confirmación, por lo menos en que se estaba moviendo la tierra. Mira acá esta imagen, por ejemplo, de un hospital allá en territorio colombiano, que es una de las tantas estructuras afectadas. En Cali decían al menos 20 edificios, lo dijo su alcalde, que resultaron con daños o que colapsaron derechamente. Claro, estábamos nosotros hace algunos instantes revisando, ¿cierto? Y habían grandes daños en Pereira, donde se había derrumbado un edificio de 3 pisos. También había un edificio colapsado en Manizales. Habían personas atrapadas entre los escombros por el derrumbe de un edificio en Cali. Los aeropuertos también de algunas ciudades han resultado con daños, Sofi. Incluso estaba muy viral la imagen de una catedral que colapsó, que se cae parte de la punta de la catedral. Claro. Que lo tenía por acá. Era la catedral de, no me acuerdo si era de Manizales o de Pereira, pero era una de esas estructuras. Sí, exacto, que es parte también de lo que han podido observar los propios residentes. Hay algunos registros que muestran, de hecho, el momento en que colapsa esta catedral, que es de la de Manizales. Manizales, sí, aquí la tengo, Manizales. Que es uno de los tantos sectores que ha sido fuertemente golpeado por este sismo, 7,4, o sea, de bastante intensidad, y que además un tema bien complejo, que además se repite un poco las imágenes que lamentablemente veíamos en Venezuela, Mane, que por la cantidad de edificios que han ido colapsando, esto también está generando que ahora se hayan desplegado equipos de rescate. El alcalde de Cali, específicamente a través de sus redes sociales, publica un mensaje donde, el de Pereira también, donde llama a pedir ayuda a la capital, por ejemplo, a otros sectores de Colombia que tal vez no se vieron tan afectados como si estamos revisando a estas horas en las imágenes, registros que han ido surgiendo también con el paso de las horas y que dan cuenta de aquella destrucción, varios edificios, hospitales también. No sé si tenemos las imágenes que muestran unas bases militares también donde se dieron donde se vivió más fuerte este sismo 7,4. Bueno, hay también otro registro desde las calles, una mujer que se cae incluso frente a la intensidad con la que se vive este sismo. Por lo menos las autoridades, los expertos de la Agencia Geológica de Colombia, Mane, decían que por lo menos en la última década que no se veía un sismo como el que hoy día están viviendo los colombianos. Claro, y además, Sofi, lo que impacta es la duración, porque yo me acuerdo que el doble terremoto de Venezuela fue súper corto, fueron 30 segundos máximo probablemente, pero acá hace unos instantes revisamos un registro, un ambiente de cómo habían vivido este terremoto, por ejemplo, en un estudio de una radio. Lo tenemos, y ese registro, que no es el total, dura aproximadamente 1 minuto. Sí. Entonces quiere decir que este movimiento fue mucho más largo. Sí, por eso es que varias de las personas que lo vivieron en carne propia decían que, claro, que por lo menos 3 minutos fue en que se movió la tierra. Pasa que el remesón más fuerte tal vez no dura 3 minutos, pero sí el movimiento de este terremoto. Han seguido también réplicas, que ha significado que incluso las propias autoridades llamen a que no se ingrese a las casas, que se queden en las calles.
calles, en las plazas, porque podría haber riesgo de colapso. También tenemos parte de ese minuto que se vivió al interior de Blue Radio, que es un reconocido medio allá en Colombia y que justo empieza a moverse la tierra y lo estaban transmitiendo en vivo. Lo revisamos y seguimos comentando. Ya. Juan Camilo. Sí, muy fuertemente, pero lo importante es para quienes nos escuchan hasta ahora, mantengan la calma. Hugo Mario, en Cali, ¿qué está pasando? Muy duro, muy duro. fuerte, Ricardo. Se Felipe, hasta mire, ahora. ahí estamos viendo la imagen en Cali. Muy fuerte el temblor. Está estremeciendo muy fuerte el edificio donde está ubicado. Por favor, Televisión vamos ubicando a todos los corresponsales. Fuerte temblor a esta hora, en vivo en Bogotá, en Cali, en el eje cafetero. Tranquilidad, se sigue remeciendo, pero esto seguramente ya son... El epicentro preliminarmente sería en el Pacífico colombiano. Vamos a Bucaramanga, por favor. También, qué barbaridad, qué largo. Javier Rodríguez, se sigue moviendo la tierra, se sigue moviendo. Ricardo, es durísimo, se sigue moviendo muy duro en Bucaramanga. Llamemos a Cristian Santiago, por favor, en el Catatumbo. Durísimo el temblor, Ricardo. Por favor, tranquilos. Primero la calma, se sigue moviendo. Ricardo, Novita chocó 4 kilómetros de profundidad, 6.1, muy fuerte. Vamos al Chocó, tranquilidad. Sí, pero bueno, hagamos programa, vamos con calma. Pero Felipe, creo que esto nos interrumpe que no haya daños. Al ministro Indalecio Dangond lo llamamos en minutos porque el temblor es muy fuerte y aquí se sigue moviendo el edificio. Sí, señor. Oye, estuvieron harto rato comentando que el temblor estaba fuerte, que se seguía moviendo. Sí, fue larga la duración. Finalmente allí mismo lo tenían las imágenes, los equipos periodísticos que estaban transmitiendo también y que fueron los primeros, claro, en avisar. Por eso es que hubo harta confusión, lo decíamos mal al principio, con la magnitud, que se habló de 6,6. Esa información, mientras todavía estaba moviéndose la tierra, ellos dijeron 6,1, que son siempre esas informaciones preliminares. Bueno, ahora confirmado con ese 7,4. Se habla ya de por lo menos 21 víctimas fatales. Estaba leyendo aquí la actualización de los medios colombianos. Les decía, 18 fallecidos en Pereira, 2 en Manizales y en Quibdó también se habla preliminarmente de una persona fallecida. Lamentablemente, Manu, una cifra que va a ir cambiando con el paso de las horas a medida que además se puedan acercar a esos edificios derrumbados donde presuntamente había personas. Estaba viendo imágenes también donde la gente que graba relata lo que están viviendo y había, por ejemplo, hoteles, había edificios residenciales donde posiblemente había personas en el interior. Bogotá ya confirman desde la capital que hay por lo menos 100 rescatistas que van a ir desplazándose a donde el gobierno nacional estime conveniente. Recordar, claro, no menor que el presidente asume, Abelardo de la Espriella, recién el día viernes se está enfrentando, podríamos decir, Manes, su primera emergencia con este desastre natural, con este terremoto que golpea la zona de Chocó, específicamente con más fuerza, pero dejando afectaciones en todas las ciudades cercanas prácticamente, Pereira, Manizales, en Cali también. En Bogotá decían que no había mayores problemas, que por eso van a estar enviando a aquellos equipos y además confirmado desde la presidencia que va a convocar a una reunión de emergencia, un comité de emergencia para poder enfrentar esta tragedia. De hecho, tenemos parte de un registro que publica el presidente recientemente asumido, Abelardo de la Espriella, a través de su red social, donde además confirma que estará viajando a las zonas más afectadas. Revisamos sus palabras y seguimos comentando. A ver. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Oye, le tocó justo asumir el mando hace menos de una semana. Fue el cambio de mando allá en Colombia y lo recibe con este terremoto. O sea, esta es la primera emergencia grande que le va a tocar asumir, que le toca asumir al nuevo presidente. Aquí también van a estar los ojos puestos en cómo maneja esa emergencia. Sí, de todas maneras, y cómo va a estar movilizando a aquellos equipos. Recordar además que es un presidente, Mane, en el propio cambio de mando lo vimos, que fue en Cali, de hecho, que fue una de las ciudades que está siendo más afectada ahora con este
este sismo, parte del discurso o la postura con la que llega Abelardo de la Espriella a la presidencia es justamente la descentralización, enfocarse más en las regiones, y eso es donde hoy día están las miradas puestas por las afectaciones que ha traído este terremoto. Tenemos también más imágenes que les podemos ir mostrando. Veíamos las afectaciones, los daños. Había registros bien impresionantes de bases militares donde se estaban realizando labores del día a día. Ahí tenemos, por ejemplo, ese momento en que estaban afuera y comienza a moverse la tierra con fuerza y además colapsan los vidrios, los techos, y allí la gente esperando que pasara ese momento más complejo. Les decía, Pereira es donde hasta el minuto se habla también de más víctimas fatales, 18 muertos según la información que ha entregado el alcalde, la máxima autoridad local, y se habla además que junto con Pereira son unas 10 terminales aéreas, aeropuertos, Mane, que resultaron con algún tipo de afectación. Hay imágenes que muestra todo en el suelo, por ejemplo, y tenemos un ambiente para dar cuenta de cómo se movió, que es bien gráfico, al interior del aeropuerto de Pereira. Confirmaban allí los medios locales con este registro que se ha compartido en las redes, y lo impresionante cómo comienza todo a caerse por una persona que estaba allí resguardándose bajo una mesa. Lo revisamos también, Mane, y seguimos actualizando lo que está pasando en esta región colombiana. A ver. Impresionante. Claro, porque cuando estás en un lugar como en un aeropuerto, es difícil saber dónde ponerse para estar a resguardo, porque caen escombros o caen partes del techo por diferentes lugares, entonces no hay muchas alternativas, no hay muchas opciones de dónde resguardarse, de cuál puede ser un lugar seguro, porque cuando estás en la calle, uno por sentido común sabe que hay que ponerse quizás como al medio, en un lugar alejado de los edificios, porque empiezan a caer escombros, fachadas, pero cuando estás en un lugar cerrado es mucho más complicado. Hay uno de ellos optó por meterse abajo de una mesa para que no le cayeran cosas en la cabeza, que al final eso es lo más riesgoso, cuando caen cosas en la cabeza. Claro, y aquí hay preocupación no solamente en infraestructura clave como lo son los aeropuertos, Manes, sino también en algunos hospitales. Hay un doctor, de hecho, que publicaba un registro más temprano, hace algunos instantes, donde pedía ayuda en un hospital en específico porque no podían evacuar a los pacientes, no tenían la estructura para hacerlo en términos de, por ejemplo, ascensores, etcétera. Estaba también compleja la situación en ese sentido, además de estar recibiendo a las personas heridas. Aquí estamos viendo en pantalla también algunos de los primeros videos de esas labores de rescate, bomberos, equipos de emergencia, Mane, que ya están siendo desplegados en las zonas más golpeadas por este sismo para encontrar posiblemente a personas que o están atrapadas o, lamentablemente, personas que van a ir aumentando esa cifra de víctimas fatales. Esto, por ejemplo, que vemos ahora, se hablaba que era un apart hotel, decía la persona que grababa, que tenía el celular, y decía que estos eran además voluntarios, gente que estaba cerca y que empieza a sacar los escombros para poder buscar. Decía esta persona que grabó el momento que posiblemente había 3 personas en el interior, según los registros que tenían allí en este edificio. Así que una situación bien compleja lo que se está viviendo. Uy, nos cambiamos de video, eso no es No, esto no es Colombia. Eso no es Colombia, no es ahí sí. Sí, ahí lo tenemos claro, esos momentos que además dan la vuelta al mundo. Son varios los medios internacionales que están revisando muy de cerca lo que está pasando en esta región
Estaba revisando también, actualizando la información. Esto está en desarrollo, claro, mano, el minuto a minuto. El alcalde de Cali nuevamente confirma que son 20 las estructuras colapsadas y que hay personas atrapadas. No se atreve a dar una cifra, pero sí habla de equipos de emergencia que en estos minutos están en esa veintena de edificios buscando a personas que posiblemente estén allí entre los escombros. También se habla que en 40 municipios de Antioquia hay afectaciones, hay 54 viviendas también allí cerca de Medellín que tienen algún tipo de problema posterior a lo que ha sido este sismo, que si bien fue con una profundidad bien importante, sí, Mane ha sido capaz de sentirse lejos de donde fue el epicentro como tal, en las ciudades que ya hemos estado mencionando, como Manizales, como Pereira, Cali también, que son las que por lo menos hasta el momento están reportando más complicaciones. Es un terremoto de magnitud similar al de Venezuela. Claro, 7.2, 7.5 fueron los otros dos. Sin embargo, claro, acá las ciudades de Colombia resistieron un poco mejor con respecto a lo que ocurrió en Venezuela. Aquí ya esto es netamente un tema de construcción, de la calidad de la construcción, etcétera. Pero aún así hubo edificios que se desplomaron. Una situación que para nosotros es impactante, porque acá, claro, estamos acostumbrados a terremotos de magnitudes un poco más altas y no vemos este nivel de destrucción. Por eso también yo creo que nos impacta tanto ver este tipo de noticias. Sí, de todas maneras, y además con una población que está súper afectada en términos de que no puede volver a sus casas, que ese ha sido el llamado también que entregan las autoridades. Mira, acá tenemos también imágenes de uno de esos aeropuertos afectados, era el de Manizales, si no me equivoco, el que estábamos viendo allí justo en pantalla, porque claro, aquí es constante, uno actualiza X, sobre todo Maneí, no paran de llegar los videos de ya ahora los rescates de las afectaciones, ahí vemos roturas de cañerías, por ejemplo, y también las imágenes que muestran ese momento cuando se estaba moviendo la tierra, que lo decíamos al principio de este comentario, que fue bien largo, fueron varios segundos allí en que los colombianos pudieron sentir este terremoto 7,4, como ya han ido confirmando las autoridades, y por lo menos 3 réplicas que han sido un poquito más fuertes, de 3, 4, 5 incluso la magnitud, según ha ido confirmando allí el Servicio Geológico, que también está monitoreando constantemente y que hacían ese llamado, Mane, a no volver a estructuras que puedan tener algún daño estructural, valga la redundancia, como veíamos ahí en pantalla, grietas en los cimientos, en las paredes, que podría significar algo más complejo. Y ahí estaba la catedral que hablábamos antes, de Manizales, que también una imagen bien gráfica de cómo han ido colapsando las estructuras allí en esta región de Colombia. Lamentable lo que ocurre en Colombia, Sofi, por supuesto que vamos a seguir pendientes de todas las actualizaciones porque es una noticia, es una emergencia que está en completo desarrollo. 18 fallecidos es lo que se 21. 18 en Pereira, 2 en Manizales y Salada, también en una localidad más pequeñita, de presuntamente una víctima fatal. Habrá que esperar allí el resultado, sobre todo de lo de Cali, que hablaban de esas personas atrapadas, 20 estructuras que colapsaron. Bueno, también lamentablemente esperemos que no, eso va a ir aumentando la cantidad de víctimas fatales. Un tema importante además, los heridos, que posiblemente van a estar allí colapsando las estructuras de salud. Perfecto. Bueno, vamos ahí a tener nuestra mirada puesta en Colombia, pero también en otros puntos del planeta, Mane. Vamos a estar ahí retomando la información cuando sea necesario. También estamos mirando Asia, específicamente este tifón que golpeó China durante la última jornada. No crea, ¿a quién se le va a ocurrir venir a celebrar acá? Tuki. Ay, se sacó la mula. Ahí está. Pero está bien, Mariñao está perfecto. Desapareció al inframundo. Y el peladito se agarra la cabeza y eso no puede ser. Viajó al -4 del estadio, pero lo logró. Todo lo que pasa en Chile y el mundo con un equipo que da confianza.
Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Dale, para escucharte. Per confusione sarà perché ti amo, è un'emozione. No me sale. Vamos de nuevo. Forte, stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Mamá, esto no es lo tuyo. Ay, sí, por suerte no soy yo la que va a cantar. Famosos como nunca los has escuchado. Fiebre de canto. Gran estreno Prime. Muy pronto por Chilevisión. Reportajes a fondo todos los días con los temas que a ti te importan. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Muchos cuentan historias, pero nadie bajo la mirada de Primer Plano. Viernes, después de Chilevisión Noticias. Todo lo que pasa en Chile y el mundo con un equipo que da confianza. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Grandes bailes conquistaron tus ojos y ahora estas voces despertarán cada rincón de tu piel. Él nos ha hecho reír de 1000 formas con su carisma y versatilidad. Ella, con su cercanía, se convirtió en el refugio de toda una generación. Dos figuras que han brillado en distintos escenarios se reunirán para mostrarte facetas que te van a sorprender. Fernando Larraín y Eva Gómez estarán en Fiebre de Canto. Famosos como nunca los has escuchado. Muy pronto por Chilevisión. Noticias a toda hora con el equipo periodístico en que confías. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. Cabro, les traigo algo grande. ¿Grande? Ah, oye, no. El Club de la Comedia. Sí, el hombre ardiente, Alex y Cotito, el doctor. No, el doctor. Eso. ¿Viste como mi ansiedad? Nadie lo pidió, pero volvió. Oiga, tío Kurt, ¿pero cómo vemos esto? Disculpa la pizza. No, tranqui, písame nomás. Písame fuerte. Ya, Claudito, mira, aquí te voy a poner para que veas, ¿ya? Ahí está, mira. No, Cotito. ¿Alguien tiene alguna idea? Pero buena. ¿Y si hacemos nuestro propio club? El Club de la Comedia. Jueves, 10:30 de la noche por Chilevisión. Noticias todo el día con el equipo periodístico en que confías. Estás viendo Canal Chilevisión Noticias. El programa que ha hecho bailar a todo Chile llega a su gran final. Vive la experiencia de un evento. Volvió productos a 1000, 2000 y 3000 de Líder. Traicionada, historia de un engaño, de lunes a viernes. Y Fiebre de Canto, gran estreno, domingo 16, después de Chilevisión Noticias. Presentan Chilevisión Noticias.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Lamentablemente arrancamos con este terremoto que ha sacudido gran parte de Colombia durante esta mañana, cerca de las 8:30 de la mañana, hora chilena, una hora menos allá, y que ya lamentablemente deja a más de 70 muertos. Pati, muy buenas tardes. Así es, con estas imágenes bien impactantes estamos junto a Sofía Norman, viendo esto que a medida que van pasando los minutos, lamentablemente aumenta también esa cifra de fallecidos. Sí, exactamente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Además que comenzábamos con la información que era un terremoto incluso de menor magnitud. Se habló en un comienzo de 6,6, una profundidad de más o menos 80 kilómetros, pero con el paso de los minutos esto cambia. Allí los expertos geológicos de Colombia entregan esta nueva magnitud de 7,4, bastante fuerte, y que se siente sobre todo en la zona de Chocó específicamente. Eso es hacia el oeste, hacia la costa de Bogotá, para hacernos también una idea, pero no solamente se siente con fuerza en ese sector, sino que también en varias de las ciudades cercanas. Pereira, por ejemplo. Manizales también, en Cali, que podríamos decir es la ciudad más grande cercana a este epicentro. Y claro, lo preocupante acá es lo rápido que ha ido subiendo la cifra de víctimas fatales. Ya son más de 70 muertos según el balance que entregan las autoridades locales. Vamos a tomar contacto con un corresponsal que nos va a contar qué es lo que ocurre ya a esta hora. Óscar González se encuentra ya en cámara para que nos narre a propósito de lo que está ocurriendo a esta hora, cuáles son los trabajos que se están haciendo mientras, me imagino. Óscar, muy buenas tardes, aprovechamos de saludarte con un abrazo fraterno, bueno, y también entender qué es lo que se está haciendo ahora. Me imagino que varios equipos de emergencia tratando de socorrer a las personas también que pueden haber quedado atrapadas después de este movimiento. Telúrico, ¿cómo estás? Humberto, muy buenas tardes, 12:02, hora en Cali, Colombia. Pues los contextualizo un poco. El epicentro fue en San José del Palmar, esto es en Chocó, en la costa pacífica colombiana. Muy cerca queda el Valle del Cauca y departamentos como Caldas y Risaralda. Así es como ustedes lo dicen, la cifra oficial hasta el momento van 47 fallecidos en el Valle del Cauca, en Pereira van 18 y en Chocó 4. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que estas son horas críticas y si pueden ver, permítanme, les muestro un poco acá en tipo selfie. El tipo selfie. Mire, lo que pasa es que hay edificaciones totalmente controladas. Óscar, sí, hay que... complejo. Sí, si tú te mueves, el problema es que se nos va la señal porque sabemos que hay problemas de conectividad, muchas personas intentando hacerlo también al mismo tiempo, pero entendemos, claro, que estas horas son claves, como nos dice, porque hay muchos derrumbes, Sofía, y en ese sentido las horas son claves para poder rescatar a personas que hayan podido quedar atrapadas. Sí, de hecho, con el paso de las horas también, ahora han ido apareciendo videos que muestran rescates entre los escombros. También tenemos imágenes allí que podemos revisar de edificios que colapsan totalmente, que recuerdan bastante a lo que revisamos hace ya más de un mes. Estamos hablando del doble terremoto en Venezuela.